Entonces, podríamos decir que podemos tratar esta clase con respecto a la ineficacia de la restricción sensual para un espiritualista. Y preguntas que nos podríamos responder aquí es, bueno, ¿cuáles son las tres maneras en que un espiritualista trata con sus sentidos? Srila Prabhupada las describe aquí en este significado. ¿Cuáles son los efectos y consecuencias que tienen los dos primeros? Prabhupada habla de yogi y jnani, o el estilo yogi o jnani de controlar los sentidos, y cuál es el problema con eso. ¿Cómo se manifiesta esto en la vida cotidiana hoy en día de un practicante que está acá tratando de sobrevivir a esta era de Kali, esta era hedonista? ¿Y por qué el camino de la ocupación espiritual de los sentidos, que es lo que se recomienda en este significado, es siempre el mejor método para purificar la existencia? Espectacular significado de Srila Prabhupada de este verso 2.5.20. Nos invita a varias reflexiones este significado. Srila Prabhupada nos eleva, hace una descripción tanto de la ocupación de los sentidos material como también los distintos niveles espirituales en que se tratan de abordar el problema de la complacencia de los sentidos, y nos lleva por último a la forma en que dentro del bhakti se trabaja espiritualmente los sentidos. Eso es un poquito lo que aparece en todo este significado, un ensayo completo, ¿no? Srila Prabhupada. Recomiendo leerlo una y otra vez este significado. Entonces sí, nosotros podemos ver, identificar aquí un poco, o sea, según dónde dirijamos la explicación de ahora, podemos dirigirla, que está hablando de la ineficacia de la satisfacción de los sentidos para un materialista, o la ineficacia de la restricción de los sentidos para un espiritualista. Creo que los que estamos reunidos acá, y los que están viendo ahora este video, son personas que quieren practicar algún tipo de vida espiritual, así que vamos a dirigirlo directamente a los practicantes espirituales, o sea, lo que dirige Prabhupada aquí cuando habla de dos tipos de formas de controlar los sentidos que son ineficaces o que no son completas para tener una espiritualidad plena. Entonces, podríamos decir que podemos tratar esta clase con respecto a la ineficacia de la restricción sensual para un espiritualista. Y preguntas que nos podríamos responder aquí es, bueno, ¿cuáles son las tres maneras en que un espiritualista trata con sus sentidos? Srila Prabhupada las describe aquí en este significado. ¿Cuáles son los efectos y consecuencias que tienen los dos primeros? Prabhupada habla de yogi y jnani, o el estilo yogi o jnani de controlar los sentidos, y cuál es el problema con eso. ¿Cómo se manifiesta esto en la vida cotidiana hoy en día de un practicante que está acá tratando de sobrevivir a esta era de Kali, a esta era hedonista? ¿Y por qué el camino de la ocupación espiritual de los sentidos, que es lo que se recomienda en este significado, es siempre el mejor método para purificar la existencia? Creo que con esas preguntas nos sobra y no nos va a alcanzar estos 8 minutos que nos quedan. Bueno, para describir rápidamente las tres tendencias que Prabhupada analiza en este significado con respecto a cómo nosotros ocupamos nuestros sentidos, ¿no? De qué manera nosotros interactuamos con nuestros sentidos en el mundo. ¿Cuál es nuestro abordaje? Generalmente nuestro abordaje de los sentidos hacia el mundo es de tratar de disfrutarlo. Ese es el que gana por mayoría en todo el mundo, ¿no? Todo está puesto para que nosotros seamos felices o tratemos de disfrutar del contacto de los sentidos con sus objetos.
toda la propaganda hoy en día, todo el paradigma social, político, económico, cultural, educativo, todo se basa en cómo nosotros podemos satisfacer mejor los sentidos para tener una vida plena. El asunto es que ese esfuerzo, según lo que dice aquí, está plagado de ignorancia, dice el significado. Esta es una manifestación de ignorancia. Y todos los esfuerzos que se hagan ahí para ampliar eso, como por ejemplo lo que dice aquí en el significado, ampliar todo tipo de recursos para ver si logramos satisfacer a este sentido, a estos sentidos, ¿no? No, este teléfono no va, a ver si otro puede satisfacernos mejor los sentidos. No, esta comida no, esta forma de vivir no, siempre buscando una forma mejor de satisfacer los sentidos, termina en fracaso. Es ignorancia porque termina en fracaso siempre. Nadie ha dicho nunca en la humanidad, he llegado a la plenitud de mi satisfacción de los sentidos, ¿no? Logré la perfección, ahora estoy pleno. No existe eso. Inclusive puede haber que haya arranques de que uno se sienta feliz, una euforia, algo así, pero después, o sea, el asunto de la felicidad es un concepto filosófico interesante que analizarlo nos llevaría, bueno, otra clase de mucho más tiempo que 10 minutos, pero ya se ha hecho varios estudios con respecto a eso y se ve que la felicidad no se logra por el simple contacto de los sentidos con sus objetos. Así que no creo que hablemos más de esto en esta clase. Entonces las personas sabias, como se dice acá, las personas gyanis, las personas que analizan el contexto, dicen, acá algo anda mal. Este es el segundo estado, es el estado en que una persona empieza a preguntarse, amplié mi casa, me hice una casa de 3 pisos, pero la verdad que me trae más problemas que felicidades. Porque tengo que subir escaleras, porque tengo que limpiar todo, porque esto, por lo otro. Amplié mi gratificación de los sentidos, mis cuentas bancarias por todas partes, y ahora tengo que contratar seguridad cibernética porque me están hackeando aquí y allá. Y al final, todo esto que hice para ampliar mis sentidos, en realidad me trae más miseria. Entonces, una persona con mayor análisis intelectual, con mayor capacidad intelectual para ver la situación del mundo, Gyani, ve que lo mejor es disminuir, hacer más una vida simple, asegura más la felicidad. Entonces analizan desde ahí ese abordaje de los sentidos. Y luego están los yogis, el contacto con el Mahamanta. Dice aquí, mientras cantamos, son los que tratan de neutralizar. No, toda la existencia es falsa, no tiene ningún sentido. Yo me absorbo y solamente contemplo, hago mindfulness, no sé, ¿no? Contemplo nada más la variedad de interacciones que los sentidos tienen con sus objetos, pero yo no tengo nada que ver con nada. Como tratan de apartarse de todo en una meditación interna o se retiran, etc. Esas son las 3 maneras ineficaces de abordar el asunto de los sentidos. Son ineficaces porque en última instancia, inclusive las formas que parecen más intelectuales o más yógicas, no llegan a ser conexión espiritual. Es como, por ejemplo, el conocido mindfulness. No me voy a meter de punta con eso porque tiene sus resultados positivos, pero tenemos que compararlo con la forma en que el bhakti contempla el asunto del abordaje de los sentidos. Digamos que es un nivel espiritual, acá Prabhupada lo pone como un nivel espiritual de yoga o de conexión espiritual, pero no llega a conectar con la trascendencia. Y acá tenemos una linda variedad, y en estos 3 minutos la voy a ver si puedo describirla, es que generalmente muchas veces pasa que cuando uno se acerca a una cuestión espiritual cree que, bueno, como el mundo es falso, que la verdadera satisfacción es espiritual y que no tiene nada que ver con la satisfacción de los sentidos. Entonces surgen así propuestas de meditación en la cual uno, todo lo que, por ejemplo, el mindfulness es la contemplación nada más de la interacción de los sentidos con los objetos. Entonces, una persona que dice, estoy sufriendo en este mundo, ¿por qué? Por la gratificación de los sentidos, por las frustraciones y esto, lo otro. Entonces, ¿qué le recomiendan? A veces, inclusive psicológicamente, hacer meditación mindfulness. ¿Y qué se trata de eso? Observar nada más. Observar, mantenerte como un observador, como un testigo de toda esta variedad de interacciones que aparecen en el mundo.
Pero a pesar de que eso nos puede posicionar neutralmente, y que de alguna manera alivia el no estar salpicado tanto por el agua de la gratificación de los sentidos, aún así eso no hace contacto con la trascendencia y tarde o temprano podemos llevar nuevamente, como dice acá, la etapa vaikárica es la etapa neutral de la creación. Sí, es una etapa neutral, pero después en cualquier momento viene Tellas, que es la iniciativa de la creación, que nos va a forzar a hacer nuevamente actos. Y eso nos va a llevar otra vez a Tamas, que es, como dice este significado, a empezar a elaborar más recursos para satisfacer esos sentidos. Entonces, para hacerlo resumido, vamos a ir ya a la conclusión. Hay mucho más análisis que se pueden hacer de estos tres estados, pero no hay mucho tiempo aquí. Sí podemos hacer el análisis de cuál es la propuesta positiva que se describe en este significado, y es la ocupación de los sentidos en la suprema y bella verdad absoluta, ¿no? En Dios. ¿Qué es esto? Porque esto realmente es una propuesta espiritual que no está muy difundida, que no es tanto el paradigma hoy en día. Generalmente cuando alguien habla de una meditación en algo espiritual, la gente cree que se está meditando en algo, en idolatría, ¿no? En símbolos espirituales, pero que en realidad detrás de esos símbolos son solamente como, ¿cómo se llama esto? Como andamios o como cosas para apoyarse, ¿no? Como bastones, pero que en realidad el bastón en sí no tiene sentido. Como por ejemplo hay religiones que hablan de que es mejor no tener ninguna figura de Dios, ninguna pintura, porque si no eso limita nuestra percepción, ¿no? No es el punto de esto de ocupar los sentidos en símbolos, no es el Bhakti, no ocupa los sentidos en símbolos espirituales, sino que ocupa directamente no son símbolos, no son representaciones, sino que son la misma verdad absoluta la que se está meditando. Dice, ¿cómo puede ser que en este mundo de sensual, de sentidos, aparecen elementos que tienen que ver con la suprema trascendencia? Eso es interesante. Entonces nosotros tenemos nombres espirituales, tenemos deidades o formas espirituales, tenemos libros espirituales, tenemos todo que, si uno se pone en contacto con esos objetos que aparecen en este mundo, digamos, fenoménico, aparecen en este mundo de sensaciones, que uno lo puede percibir con sus sentidos, aún así eso es un link para conectarse directamente con la trascendencia. Y uno puede preguntarse, ¿por qué aparecen? ¿Quién dispuso que aparezcan estas cosas? Esa es, sí, aquí tenemos que decir, la mano misericordiosa, ¿no? Hay un amor que nos están tirando, digamos, sogas en este mundo de ilusión, y todas esas sogas son las manifestaciones de la verdad absoluta. Meditar en esto, ocupar nuestros sentidos en estos objetos trascendentales, hacen que nosotros nos podamos conectar, y no se rechazan los objetos de los sentidos, ni se rechazan los sentidos, sino que se ocupan en lo que verdaderamente vale la pena. Y uno puede decir, ¿cómo puede ser? ¿Y esto realmente da resultado? Bueno, la prueba que nosotros podemos ver es nosotros mismos. Todos los bhakti yogis que practican, por ejemplo, el meditar en el Maha Mantra. Cuando nosotros decimos Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos solamente con un símbolo, con unas palabras, con una forma fonética nada más de conectarnos? ¿O hay algo más? Ese algo más se siente por la misma experiencia espiritual, como dice el Bhagavad Gita, por la misma percepción directa del ser. Personas que hacen más de 50 o toda la vida cantando Hare Krishna y nunca se cansan, y encuentran en ese contacto del sentido con esa vibración un universo de espiritualidad, de felicidad, etc. Así que esa es la invitación que nos trae este significado, acá para terminar. Este significado nos trae la invitación a un tipo de práctica espiritual sorprendentemente efectiva y segura, porque nos conecta directamente con los objetos trascendentales de los sentidos.
y por lo tanto no hay que especular, no hay que hacer un esfuerzo intelectual tremendo, solamente conectarse, simplemente ocuparse en las actividades trascendentales que nos presentan el mundo del Bhakti, hace que nuestra vida espiritual sea plena, segura y exitosa. Bueno, esto quería compartir con ustedes. Muchas gracias. No, quería preguntar cómo le explicamos a la gente cuando ven un punto de tensión entre cuando Krishna dice vuélvete un yogi, en todas las circunstancias sé un yogi, y por otro lado también hay una connotación como de incompletitud en el ser un yogi, ¿no? Porque decía hoy que el yogi es como que niega cosas, una cosa así. ¿Qué explicación se le puede dar a la gente como para que vea la diferencia entre lo que Krishna dice, vuélvete un yogi, y lo que es el Bhakti Yoga en sí mismo? Bien. Bueno, el Bhakti Yogi es un yogi también. El asunto es que, Prabhupada a veces usa las palabras esas, jnana, yoga, para... como son denominaciones pero no generales, no son muy específicas, son más genéricas. Entonces a veces se utiliza la palabra yoga más que todo para cuando Prabhupada quiere acentuar un tipo de práctica espiritual que tiene que ver con la restricción completa de los sentidos. Y habla de Jnana Yoga cuando tiene que ver con un tipo de análisis intelectual, espiritual del mundo. O sea, son palabras que se usan en este significado, pero no estrictamente hablando. Cuando hablamos de yogi, mismo el Gita va a hablar de distintos yogis y va a hablar el yogi más perfecto, o sea, el que tiene más posibilidades. O sea que no es la palabra en sí la que, si alguien te dice, pero al final no hay que ser yogi, sí, hay que ser yogi, pero en el sentido más profundo de la palabra yogi, que significa conectarse realmente con la naturaleza espiritual. Lo que pasa es que en este significado, cuando se habla de yogi, se habla del yogi, un yogi específico. Porque también podemos hablar del karma yogi y del jnana yogi, y no tienen la misma característica en su forma de ocupar los sentidos en sus objetos como el astanga yogi, que acá cuando se habla de yogi se está hablando más del astanga o del yoga místico o algo así. Así que sí, hay que saber diferenciar a veces cuando Prabhupada está utilizando el término para uno u otro sentido. Eso, yo sé que eso lleva a confusión luego para nosotros, practicantes de Bhakti Yoga. Sí. Porque a veces nosotros metemos dentro de nuestra práctica del Bhakti modalidades, o enfatizamos modalidades, actitudes que son de los otros yogas. Por ejemplo, yo tenía aquí, si quieren un poquito meternos más en nuestro mundo de Bhakti Yogas y nuestras, ¿cómo se llama? Nuestros trapitos sucios. Si quieren podemos hablar algunos de los trapitos sucios que nosotros tenemos dentro del Bhakti Yoga con respecto a cómo no utilizamos bien los sentidos. ¿Quieren que hablemos de estos trapitos? Así para... Yo veo, ¿no? Percibo, tanto en mí como en otras personas, por ejemplo en practicantes de Bhakti Yoga, que a veces hay algunas, obviamente la primera tentación hacia el mundo de los sentidos es la gratificación. Me acerco al Bhakti Yoga para gratificarme los sentidos. Que eso es, digamos, una forma de ocupar los sentidos completamente, como que no tiene ningún sentido espiritual, de esa forma. ¿Cómo se acerca uno al Bhakti Yoga para gratificarse los sentidos? Bueno, trata de acomodarse a la felicidad material dentro del proceso de Bhakti Yoga, buscando cada vez más recursos materiales. Vieron que este significado hablaba de que la gratificación de los sentidos, si uno está solamente queriendo gratificarse personalmente los sentidos, uno va a buscar más recursos. ¿Cómo busca recursos uno dentro de la conciencia de Krishna para gratificarse los sentidos? Y bueno, progreso ¿cómo se llama? En situaciones de autoridad, en iniciación, que esto, que lo otro, nombrecitos por acá, nombrecitos por acá, volverse uno destacado, renombrado dentro de la comunidad de los Bhakti Yogis.
Hay un montón de carreras o objetos sensuales que uno puede buscar en una comunidad espiritual. Y entonces si uno está en esa, uno se ocupa a veces inclusive de miles de servicios, pero con solamente aumentar, digamos, el capital sensorial que nos puede otorgar una comunidad de devotos. Eso puede ser uno. Pero bueno, hay algunos que son más, ya se dieron cuenta que este asunto de que, uy, sí, me iniciaron, uy, sí, ya obtuve una posición en la conciencia de Krishna. Y la verdad que me comieron todos, me serrucharon todos, ¿cómo se llama? La pasé re mal, después encima nadie te agradece, ¿no? O sea, hace un análisis de la gratificación de los sentidos, inclusive dentro de la conciencia de Krishna, y ahí se transforma en un jnani. La verdad que voy a regular este asunto, ¿no? Estudia todo y dice, vamos a hacer la conciencia de Krishna, pero no ocupándonos tanto. Hacemos un servicito por acá, otro por acá, y a veces esto hace, esa etapa jnani de un devoto de la conciencia de Krishna, hace que rechace servicios. La otra vez una devota me comentaba eso. Que de pronto estaba haciendo servicios muy entusiasmada, pero veía que le traía muchas complicaciones y por lo tanto lo abandonó. Y eso es una costumbre muy grande que tenemos y una actitud muy budista dentro de la conciencia de Krishna, de que uno tiene derecho a abandonar los servicios. Estoy haciendo algo, sí, pero ahora ya no quiero hacerlo más porque me trae mucho enredo. Eso es una... ¿Cómo enredo? ¿Cómo puede ser que la ocupación de los sentidos al servicio del Señor te traigan enredo? Es raro eso. Lo que está trayendo enredo es tu forma inadecuada de acercarte. Y después ya están los otros extremistas que se vuelven yogis, se van a ir al Radhakunda, se meten en su casa y no se relacionan con nadie y solamente cantan el santo nombre para ellos y nada más. Y no hacen ningún servicio. Entonces, a veces ese asunto de aislarnos, todo eso tiene que ver, y uno se justifica a sí mismo diciendo, no, estoy haciendo para mi práctica espiritual, para mi beneficio espiritual. Pero en realidad uno lo que está haciendo es evitar ocupar los sentidos al servicio del Señor. De una u otra manera. ¿Está bien? Bueno, me extendí por eso, hago unos trapitos nada más. Así que cuando uno dice voy a abandonar un servicio que lo viene haciendo, uno tiene que preguntarse realmente por qué lo está haciendo. O sea, al menos ser honesto con uno mismo y decir, quiero gratificarme los sentidos, o sea, quiero tener tiempo para mí, para gratificarme los sentidos, y este servicio me está ocupando demasiado tiempo y me está sacando tiempo de mi gratificación de los sentidos material. Si uno es sincero con eso y dice, sí, la verdad que sí, todavía estoy muy apegado, pero no decir, el servicio me enreda. Porque eso no es muy justo, decir eso. ¿Se entiende? Comentar un poquito. Sí, claro. Con eso porque a veces, a mí me encanta argumentar, a veces los devotos, la pasión que tenemos, hablo también personalmente de eso, ¿no? Que uno se ocupa y después se olvida que no canta bien las rondas, no come bien, no duerme bien. Entonces a veces por la pasión del servicio uno afloja en su propia fuerza espiritual y después no tiene más fuerza espiritual porque se agotó. Entonces no es una cuestión de gratificación de los sentidos, sino de mal uso de la proporción en cuanto uno necesita para uno mismo y lo que uno puede dar, digamos, ¿no? En ese nivel creo que hay devotos de lo que vos dijiste, pero también están los otros devotos que y después se caen porque no tuvieron un poco de regulación con sus propias necesidades. Entonces, o sea, puede ser que la motivación, como vos decís, fue orgullo, no sé qué, a veces solamente es la modalidad de la pasión que lo lleva a hacer, hay que hace falta esto, bueno, hagamos, ¿no? Porque hace falta y uno quiere ser de servicio, uno quiere ser ¿no? Como un instrumento para lo que haga falta, y entonces como un instrumento, Krishna es tan grande que hace falta por todos lados en el mundo material hacer cosas, y uno se desborda. Entonces también me parece que habría que poner un balance de este lado, ¿no? Sí, sí. Es rara esa... existe eso que estás diciendo existe, ¿no? Lo siento en mí, lo siento... Sí,
Lo único que me resulta raro que alguien haga eso es como, ¿vieron? O no como nada o me bloqueo, o como un montón. Eh, ahora que estamos con el asunto de fútbol y mundial, yo me pregunto, los jugadores de fútbol, seguramente que les encanta jugar al fútbol y les gusta demostrar sus habilidades, pero ellos harían 10 partidos seguidos. O sea, no conciben eso. No concibirían, por más que les guste mucho jugar al fútbol, no concibirían porque saben que eso les va a hacer mal para después jugar al fútbol. Entonces yo no sé qué lleva a una persona a atorarse, digamos, a no pensar integralmente el servicio devocional. Sí, por eso digo, entonces yo no sé si es una ocupación muy adecuada de los sentidos al servicio del Señor. Si hay pasión, entonces digamos que no hay discriminación. Entonces, ¿cómo uno está ocupando realmente los sentidos al servicio del Señor? Obviamente que el cuerpo se enferma y todo eso, pero uno tiene que ver más integralmente el servicio devocional. O sea, estamos ocupando todo un cuerpo. Es como yo quiero llegar a, no sé, yo quiero llegar con mi auto a tal destino y no le pongo nafta, no le pongo nada, no sé, me parece una cosa media extraña eso. Como que no considerar los otros aspectos, hay algo de ignorancia ahí en eso, ¿no? Obviamente. Sí. Sí, o sea, creo que vos estás en la modalidad de bondad desde que te conozco, entonces creo que tal vez es más difícil entender la persona que tiene pasión como yo, y como yo tengo tanta pasión, también se me pegan un montón de otras personas con pasión, y yo trato de cuidarme yo, de cantar mis rondas. No, lo que digo es que el desoír las necesidades físicas. Muchas personas que me rodean a mí tienen la misma tendencia, ¿no? De que entonces yo Claro. trato de yo cuidarme y de cuidarlos a los demás, ¿no? De como para cantar bien tus rondas, dejar, hacer un poco menos de servicio, en el sentido de cuidarse, ¿no? Entonces es como que hay una naturaleza que lleva a eso también, ¿no? Que no digo que Claro. está bien, digo que es más difícil, que no es tan claro la gratificación de los sentidos, sino mismo como la naturaleza en sí mismo, ¿no? Como aquel que está en la modalidad de ignorancia que les cuesta levantártelo de la ignorancia, que Sí. está en la pasión, restringirlo ahí porque la excusa es, o no es la excusa, es como la naturaleza ya te invita a eso, y ahora encima es para algo beneficioso o algo así, ¿no? No sé. Claro. Sí. A mí lo que me hace ruido es si alguien completamente consciente de Krishna, que está ocupado los sentidos al servicio del Señor, ¿cómo puede ser que no sea consciente de los ruiditos que hace el cuerpo? O sea, ¿cómo puede ser que alguien que está muy consciente espiritualmente no sea también consciente a la vez de las necesidades que el cuerpo tiene? Es medio raro eso. Si sos plenamente consciente, pero no plenamente consciente de las necesidades del No, cuerpo. pero ahí dijiste la palabra, no Sí. somos plenamente conscientes, estamos en el Ah. proceso. Ah. Entonces, o sea, si uno es puro, como dice Achare, no es que puedes autorrealizarte, cuando sos autorrealizado te realizás en todos los aspectos, vos y a los demás, o sea, no es una cuestión individual, pero estamos hablando de las personas que estamos en proceso, digamos. Perdón que esté tomando esto, pero me parece interesante No, está y bien. valioso. Yo también Bueno, guío a las personas. es muy importante eso, destacar que consciente de Krishna significa también consciente de todo lo que nos va sucediendo en el cuerpo, en las emociones. Por ejemplo, si está el famoso ese bypass espiritual, en el cual uno salta, digamos, a tratar de hacer actividades espirituales y no toma en cuenta las emociones en el transcurso de esas actividades espirituales, cómo nos vamos sintiendo. Entonces, yo no sé si ahí hay tanto conexión espiritual. O sea, según lo que hacen los estudiosos, cuando hablan del bypass espiritual, dicen que no existe, que es solamente un parecer espiritual. Pero si uno no es consciente o no toma en cuenta sus necesidades mientras está haciendo servicio devocional, significa que no está siendo consciente de nada, está siendo consciente de ideales o de cosas así. Y
Ahí es donde habría que, claro, sí, es una inmadurez espiritual todo. El Bhagavad Gita ya lo dice, uno tiene que ser regulado en esto, lo otro, para practicar, para hacer yoga. El asunto es que a veces, viste que está esa noción, Gandini, de que, no sé, en un momento estuvo, de que cuanto más estresado estás en la conciencia de Krishna, más avanzado sos. Viste que está esa, sí, la vieja escuela. Cuanto más estresado, más avanzado sos, ¿no? Hay algo raro ahí. Porque no crea estrés el ocupar los sentidos al servicio del Señor. Hay algo que está haciendo mal. Entonces, bueno, eso, un poquito para... Está bueno el progreso que trae esto. ¿Sí? Claro, es la modalidad de la pasión, como vos decís, vos lo dijiste claramente todo eso, ¿no? Que uno se olvida de ser consciente de lo que son necesidades y hace autoridades en nombre de Krishna, digamos, o sea, ¿no? Porque dice, incluso hay predicadores que dicen así, yo he escuchado devotos que me dicen, no, pero a mí me dicen que haciendo estas autoridades yo voy a avanzar espiritualmente, ¿no? Como que bancátela, dormí poco, haz esto y esto, porque te vas a purificar, vas a avanzar, ¿no? Hay como una cierta, ¿no? No sé, de la vieja escuela o lo que sea, una cierta que se predica o se enfatiza la austeridad, y la austeridad es la austeridad con tus sentidos, con tus emociones, con tu no sé qué, en aras de la purificación que viene por esa austeridad. Sí, sí, es verdad. Aún así, si ocupás los sentidos al servicio del Señor, pasan cosas sorprendentes. Se te va el estrés, no viene el estrés. Porque, sí, más energía, más todo. Más hablas de Krishna, más querés hablar y decís, uy, mi garganta, qué sé yo. No, pero pasan cosas místicas también, ¿no? Estamos regando la raíz. De pronto el alma se siente vivificada y eso afecta también al cuerpo y lo vivifica. A veces la gente, yo tengo experiencia, que uno se estresa a veces por 2 horas en un trabajo materialista y no se estresa por 10 horas de servicio. Algo sucede ahí. Es el mismo trabajo, pero el alma está vivificada. O sea que también tiene algo interesante, tiene algo curativo también. Por eso yo enfatizaba el asunto de que lo más curativo siempre es ocupar los sentidos al Señor. ¿Sí? Sí, Chanda. No, yo quería preguntar que la diferencia, porque una cosa es estresarse haciendo servicio y otra cosa creo que es tener ansiedad por hacer servicio, que son dos cosas diferentes. Sí. Me acuerdo que Silvia Irabajo una vez contó la historia de un pasatiempo de Prabhupada, que una persona vino y dijo, pero yo veo que sus sirvientes están todo el día corriendo para acá, ¿no? Dice, y ustedes están hablando de amor y paz y armonía, ¿no? Entonces Prabhupada le dijo, ¿usted vio la casa de un millonario alguna vez al millonario ocupándose en las cosas? Dice, no. Dice, ¿usted vio la habitación donde viven los sirvientes? ¿No? Le dijo, sí. Y bueno, ¿cómo están esos sirvientes? Están todo el día ocupados, así, ¿no? Como tipo, sirviendo al millonario, ¿no? Entonces creo que una cosa es estresarse y otra cosa es tener como esa ansia de servir, ¿no? Estar pendiente de lo que hay que hacer. Así es. Y esa ansia de servir, o sea, meter la emoción en el servicio del Señor, te desestresa. Vieron que a veces está ese argumento de que, no, está muy cansado ese devoto, ya hizo mucho servicio, está muy cansado, muy estresado. O estás muy estresado a nivel laboral, fuera de la conciencia de Krishna. Entonces, no, mejor que ese devoto tranquilo, venite acá y cantar de Krishna tranquilo, no hagas nada. Y es lo contrario. O sea, eso ahí tenemos una cuestión que no creemos que el contacto de los sentidos con el servicio devocional nos purifica. Al creer que también nos estresan. Por eso a mí me hace ruido que alguien ocupándose de los sentidos al servicio del Señor se estrese. Porque justamente es el sistema desestresante. Porque hay algunos devotos que dicen, no, voy a parar de hacer servicio porque es mucho, voy a hacer ahora mindfulness. Voy a hacer una meditación, voy a hacer algunas respiraciones y todo. Pero eso es raro,
Porque supuestamente la conexión espiritual es la que nos saca el estrés, la ansiedad. O sea, es la ocupación en el Mahamantra, es la ocupación en servicio, la ocupación en leer, lo que nos saca, y no lo que nos estresa. Si nos estresa es porque algo estamos haciendo mal, no estamos conectados con los sentidos trascendentales del Señor. Estamos conectados con nuestras ideas, con nuestros mandatos psicológicos, con nuestras presiones sociales, con nuestros objetivos materiales de ser vistosos o algo así. Estamos conectados con otra cosa. Y la persona que se conecta espiritualmente es como Srila Prabhupada. Prabhupada, ¿ustedes lo vieron en algún momento a Prabhupada en la historia de estresado? Diciendo, ya está, me estresé. ¿Y alguien de acá sigue el ritmo de Prabhupada? Y eso que tenemos muchos menos años que Prabhupada. Él tendría toda la razón para decir estoy estresado. Pero no, porque él estaba ocupado de los sentidos al servicio del Señor. Bien, eso no te estresa. Ese es el mejor mindfulness para sacarnos de su estrés. No tenemos que parar el servicio, tenemos que hacerlo adecuadamente. Y hacerlo adecuadamente cura todo. O sea, eso dice el Gita, ¿no? Uno alcanza la paz espiritual. El Bhaktaran Yagatapasan, el 5.29. Dice ese verso, dice que uno alcanza la paz. ¿Cómo puede ser que un devoto no esté en paz entonces? No está haciendo lo que corresponde. Se cree él el amigo, se cree él el disfrutador, se cree él el controlador. Pero si lo hacemos con la conducta adecuada, el Bhakti revitaliza. Si te gustó este video, por favor, suscríbete a este canal o compartí el video o comentalo. Ayudarnos a difundirlos. Puedes unirte también a nuestro Patreon, donde podés recibir regalos exclusivos, materiales, videos, cursos que impartimos en nuestro campo. Nos vemos pronto, muchas gracias, un abrazo, hasta luego.